Buenos días. Para este examen número 2 estamos presentando entonces lo que es el estudio de esta patente, el cual está hecho por MacGregor. Tiene como número 2977520, es la patente que trata sobre el control de un motor síncrono. Esta patente está básicamente, como podemos ver aquí, tenemos aquí el motor. Tenemos el motor conectado a una fuente trifásica y aquí tenemos el motor siempre conectado a una fuente de corriente directa, la cual esta se sincroniza luego. Y vemos que todo este control ya está como que es del año 1959 y ya tiene muchas cosas que son digitales. Trabaja con puertas NOR, con amplificadores, con transistores, condensadores, ¿no? Eh, lo que básicamente yo voy a desarrollar es la patente de referencia en la cual se basa esta nueva patente. Entonces la patente de referencia es la del número 2632875 de Bellinger, de marzo 24 de marzo de 1953. Entonces, esta patente la tenemos acá de Bellinger, como podemos ver. Entonces, esta patente también trata sobre el sistema, la operación de sistemas de motor síncrono, su protección cuando tiene pull out. El pull out se refiere cuando se sale del sincronismo. Entonces el motor se sale del sincronismo, entonces tiene que haber una protección. Eso es lo que refiere el pull out. Ahora, como podemos ver, todo esto es el desarrollo de, todo esto es el gráfico y aquí adjunta tres gráficos que, si nos damos cuenta, tiene 18 por acá. Son las mejoras de este bobinado, de esta de estos bobinados, ¿no? Que se magnetizan entre ellos. Entonces son las mejoras de estos tres gráficos, la figura 2, la figura 3 y la figura 4 son las mejoras de esos sistemas. Acá tenemos la patente desarrollada y ahora vamos a pasar a mostrar, y acá tiene todo lo que se referenció, ¿no? Entonces, en este gráfico, esta no. Vamos a ver entonces ahora la traducción en esta carpeta patente US. Tenemos el código y ponemos como título traducción. Entonces aquí tenemos el sistema de protección de un motor síncrono activo cuando esto se desconecta o cuando está en el pull out. Este es los gráficos. Ahora nos refiere que esta invención se refiere más a sistemas de control de motor síncrono y en particular para controlar la eliminación de la excitación. Tenemos que controlar cuando alimentamos la parte síncrona y cuando la desactivamos. Eh, Esto cuando se retira del sincronismo. Ahora, en los sistemas de la técnica anterior de este tipo, o sea, previos a este tipo de gráficos o de formas, mmm, utilizaban un relé de aplicación de campo que tiene un devanado de corriente atravesado por la corriente inducida en el devanado de campo del motor para conectar así ese devanado de campo a una fuente de excitación de corriente continua. Ahora, cuando el motor se acerca a la velocidad síncrona, la mayor parte de tales sistemas también se basan en un bobinado de corriente del relé de aplicación de campo
para detectar corrientes inducidas. Ahora, cuando el motor se retira del sincronismo para desconectar el devanado de campo de su fuente. Tales sistemas funcionan para motores en diferencia de magnitud entre la corriente inducida que fluye durante la sincronización y la corriente de excitación unidireccional normal. No es grande. Sin embargo, hay algunos motores que esa diferencia de magnitud anterior es muy grande. Entonces, se hace extremadamente difícil el diseño de un relé para ellos. Ahora, un relé de aplicación de campo que es suficientemente sensible para ambos valores de corriente. Ahora, debido a la saturación del núcleo de relé por la gran corriente unidireccional fluyendo en el campo durante la operación síncrona y la dificultad de construir un relé dimensionado para tal corriente. Esta desventaja puede ser superada usando un relé de aplicación de campo para determinar el punto en el que se ha de aplicar la excitación de campo y utilizando un dispositivo separador de respuesta de electrones para detectar la extracción del pullout. Dicho dispositivo de respuesta electrostática puede ser un transformador de corriente alterna que tiene un devanado primario, atravesado por la corriente que fluye en el devanado de campo del motor, que tiene un relé sensible, acoplado inductivamente, para la energización de la respuesta de corriente inducidas de magnitud predeterminada que fluyen en el devanado primario. También se puede utilizar un reactor que tiene un devanado de corriente conectada en el circuito de devanado del campo del motor y que tiene un relé acoplado de manera conductora al mismo, para oponerse al efecto suturante de la corriente de campo unidireccional. El transformador reactor puede estar equipado con un devanado alimentado con corriente en una dirección opuesta al flujo producido por la corriente de campo, o puede estar provista de aberturas de aire en su núcleo. El funcionamiento del relé sensible puede ser utilizado para desconectar el campo bobinado de la fuente de corriente continua, para volver a sincronizar o para operar una alarma o para desconectar la armadura del motor de su fuente. Por el otro lado, hay un objetivo de esta invención es el sistema de protección de un motor síncrono mejorado que elimina automáticamente la excitación del campo si el motor se desplaza fuera del paso. Otro objetivo es que de esta invención proporcionar un sistema para controlar la desconexión del bobinado de campo de un motor síncrono bajo ciertas condiciones en las que los medios de desconexión se hacen que no responden durante un tiempo predeterminado. Es un objetivo adicional de esta invención es proporcionar un sistema de protección de motor síncrono que utilice un dispositivo de respuesta electrónica, en el que se utiliza un elemento del dispositivo para evitar la saturación de dispositivo. Entonces, en la figura 1 nos muestra las conexiones y aparatos que se han realizado en una forma de invención. La figura 2, 3 y 4 ilustra entonces una parte modificada de la conexión y aparatos de la figura 1. Y luego nos pasa a describir, ¿no?, cómo es el circuito. Entonces vamos a pasar ahora a explicar parte por parte cómo es que se desarrolla esto, ¿no? Para eso hemos ido etiquetando cada número, podemos decirle, cada parte con su nombre, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 2, el motor síncrono. Acá tenemos 3, que es el devanado de campo. Acá tenemos la resistencia de descarga de campo 10. Y así, ¿no? Tenemos por acá los relés, los transformadores de corriente alterna. Acá tenemos el relé 51. Entonces, iniciemos. Vemos que en la figura 1
es todo este circuito, se muestra un motor síncrono 2. Aquí tenemos el motor síncrono 2, provisto de un devanado de campo 3. Entonces, ¿cómo va a ser el desarrollo de esto? Vamos a tener aquí 15 notas, como podemos ver en este lado, y de estas 15 notas vamos a ir explicando con los dibujos casi sueltos, no con todos para no marearnos. Entonces agarramos esta figura que hemos hecho y vamos a empezar con esto y esta descripción al lado. Vamos a ver. Y ya está. Entonces, comencemos. Vemos que en la figura 1, ya dijimos que era todo, se muestra el motor síncrono 2. Aquí nosotros tenemos al motor síncrono. Este es el motor síncrono 2. Esto está provisto de un devanado de campo 3. Este es el devanado de campo 3. Se activa desde cualquier fuente de corriente continua, como un excitador 4. Entonces, este devanado de campo 3 se va a activar, como podemos ver por este lado. Sigamos este lado. Primero se conecta a la parte 18 de un transformador y luego se conecta hacia esta parte por el lado derecho. Por el lado izquierdo seguimos y se conecta hacia esta otra parte, ¿no? La 5E y la 5C. Entonces, por medio de estos contactos 5E y 5C, dice que se van a conectar a una fuente de corriente continua. Entonces, esto es nuestra fuente de corriente continua, como un excitador 4, ¿no? A esto le llama el excitador 4 de una fuente de corriente continua. Ahora, se refiere al excitador 4, puede ser accionado por medio de medio adecuado, como el motor separador 4. Entonces, este proporciona una fuente de corriente continua a partir de este motor motor separador 4. Ahora, el bobinado de campo 3 pueden conectarse y desconectarse de este excitador 4. Se puede conectar y desconectar por medio de los contactos 5E y 5C. Y estos, como podemos ver aquí, que falta la figura, son parte de un contactor de campo 5. Aquí vemos que tenemos un resorte de retorno. Entonces, cuando se activa ese contactor 5, jala, ¿no? Hacia la derecha. Y al momento de jalar, estos contactos hacen cortocircuito aquí y por ende ya está conectado, ¿no? Nuestra fuente de corriente y energizando nuestro devanado, nuestro bobinado de campo. Ahora el motor 2 también es conectado por medio de unos contactos. Estos contactos tiene número 29B. Igual, ¿no? Hay un contactor 29 que es activado y jala hacia la derecha estos contactos 29B. Y cuando se desenergiza eso, este resorte ayuda a que se regrese y se abra, ¿no? Entonces este motor, mediante estos contactos, está conectado hacia una fuente de corriente trifásica. Entonces, regresando a nuestro gráfico, tenemos esta la fuente de corriente alterna, nuestros conductores 31, acá tenemos los contactos 29, aquí tenemos el motor síncrono 2, hacia este lado tenemos el
devanado de campo 3, y como dijimos que seguimos hacia los contactos 5E para su alimentación, y acá se conectan hacia este motor el excitador 4, hacia este lado el motor separador 4, y por este lado tenemos el 18. Es el devanado 18 de este transformador de corriente alterna, ¿no? Es por el cual se conecta. Hasta ahí con la primera figura. Ahora veamos la segunda figura.